18 de junio de 1815. Durante 11 horas, 200.000 hombres libraron uno de los enfrentamientos más intensos y amargos de la historia, la Batalla de Waterloo. Las fuerzas aliadas mandadas por el duque de Wellington habían logrado lo impensable, la derrota del legendario emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Fue una notable victoria que terminó con más de 20 años de guerra. El éxito se debió a la suerte, a la pericia o a los errores cometidos por su oponente. Usando las últimas técnicas científicas y análisis históricos, este documental analizará los elementos que dieron ventaja a Wellington en Waterloo. Waterloo. Waterloo fue la última batalla de Napoleón, el momento en que sus sueños de crear un imperio europeo se desvanecieron para siempre. El ascenso al poder de Bonaparte vino dado por el caos de la Revolución Francesa y había culminado con su autocoronación como emperador de Francia. Sus ejércitos habían aterrorizado Europa. Gran Bretaña y sus aliados querían terminar con su reinado. El ejército aliado estaba dirigido por el duque de Wellington. Waterloo fue la única vez en que los dos genios militares de la época se encontraron en el campo de batalla. Durante muchos años, Napoleón fue el mejor general de toda Europa. El duque de Wellington era considerado otro gran general. Tenía algo que ningún otro militar europeo tenía. Wellington triunfaba. Estaba imbatido. Si él estaba en el campo de batalla, había muchas oportunidades de derrotar a los franceses. Pero nunca había luchado contra Napoleón Bonaparte. Napoleón era un emperador, un jefe de Estado, un genio militar. Había mandado ejércitos de 500.000 de soldados. La mañana del 18 de junio de 1815, Napoleón estaba muy satisfecho. Pensaba que ya estaba todo resuelto. En el desayuno se jactó del maravilloso día que tenía por delante. Wellington iba a batirse con un ejército de primera e iba a ser derrotado. El ego del emperador le nubló la razón. Wellington estaba bien preparado para ese enfrentamiento. Wellington entendía de asuntos militares, quizás más que muchos de sus contemporáneos, porque pasó mucho tiempo aprendiendo lo que se necesita para ganar una campaña. Planeó la batalla al detalle antes de que se hiciera el primer disparo. Wellington era muy meticuloso. Ordenó a sus hombres que dibujaran un mapa de la región del sur de Bruselas, la capital de Bélgica, una zona vulnerable a la invasión de los franceses. En el Museo Real de Ingenieros de Chatham, Inglaterra, la conservadora Rebecca Cheney examina el mapa original de la zona dibujado por ingenieros de Wellington. Este fue el mapa usado por el duque de Wellington. Muestra asentamientos, caminos clave. Hay pequeños números, 3 y 4 que indicaban la altura de algunos puntos. Y se pueden ver las elevaciones en las que lucharon. El mapa permitió a Wellington planear la batalla antes de iniciarla, y hay algunas pruebas importantes que revelan sus tácticas. Se supone que estas líneas a lápiz fueron trazadas por el duque de Wellington el día antes de la batalla. Aquí mostraba a su jefe de Estado Mayor dónde quería que fuera la línea británica. Me gustaría pensar que este mapa le dio una cierta ventaja sobre Napoleón. Los ingenieros reales habían hecho bien su trabajo. Examinaron la zona y trazaron un mapa práctico de usar que mostraba las características del terreno.
¿Y qué tiene ese entorno que lo hizo tan bueno para el ejército de Wellington? El escritor e historiador militar Gordon Corrigan visita el campo de batalla para investigar por qué Wellington eligió luchar con Napoleón en Waterloo. Wellington era un maestro del terreno. Antes de la batalla de Waterloo, había estudiado todas las posiciones posibles. Llevaba aquí desde marzo y había tenido en cuenta todos los caminos por los que podrían atacar los franceses. El campo de batalla estaba en el camino principal a Bruselas, una posición vital a defender. Y había otra importante ventaja de librar la batalla aquí. Wellington siempre intentaba usar alturas para ocultar a su infantería tras ellas. Eso le daba protección e impedía que el enemigo supiera exactamente dónde estaba. ¿Por qué eligió este lugar concreto? Era lo bastante grande para acoger a todo su ejército, y a los franceses les resultaría difícil flanquearlo. Tenía todo lo que él quería. Wellington sabía que Napoleón intentaría adaptar la batalla a él. Quería que la geografía del terreno estuviera a favor y no en contra de su ejército. Wellington estaba preocupado. Tenía 20.000 soldados menos y muchos carecían de experiencia en combate. En el ejército de Wellington no todos eran británicos. De hecho, los británicos eran una minoría. El resto estaba formado principalmente por holandeses, belgas y hombres de los pequeños estados alemanes. Napoleón tenía uno de los mejores ejércitos que hubiera mandado nunca, compuesto principalmente por veteranos. ¿Cómo compensó Wellington la gran disparidad en calidad y cantidad de soldados? Wellington sabía que su ejército no era lo bastante grande, hábil ni experto para luchar contra Napoleón. Wellington necesitaba ayuda. Los prusianos eran un importante aliado. Su ejército estaba a 13 kilómetros del campo de batalla, en Wavre. Wellington tenía 70.000 hombres. Los franceses tenían 90.000, pero había 102.000 prusianos. Cada cuerpo que llegaba inclinaba la balanza numérica a favor de Wellington. ¿Se podría esperar que los prusianos se dieran la vuelta y cayeran sobre Napoleón? El comandante del ejército prusiano era el mariscal Blücher. Tenía 72 años y era un soldado experimentado. Odiaba a los franceses y a Napoleón en particular. Quería matar a muchos franceses, pero matar a Napoleón sería aún mejor. A mediodía, Wellington recibió la noticia de que el ejército prusiano estaba de camino. Si llegaban, tendría las tropas que necesitaría para derrotar a Napoleón. Pero se benefició de una ayuda inesperada. Napoleón, convencido de que la victoria era inevitable, retrasó su ataque inicial. No se dio cuenta de que con eso aumentaba las posibilidades de que los prusianos llegaran a tiempo para luchar. Los franceses abrieron fuego a última hora de la mañana. Atacaron Hougoumont, castillo amurallado y alquería. Fue un edificio clave en el campo de batalla. Protegía el extremo occidental de la línea de Wellington y era tan importante que estaba defendido por sus mejores tropas, la Guardia Británica. Wellington tenía claro que quien tomara Hougoumont se haría con el flanco derecho del campo de batalla. Había que mantenerlo a toda costa. El exsoldado e historiador militar Jonathan Gillespie Payne cree que retener Hougoumont pudo inclinar la batalla a favor de Wellington. Las medidas defensivas que se tomaron aquí habrían sido cruciales. Hougoumont estaba más cerca de las líneas francesas que de las aliadas. Estaba muy expuesto, a pesar de que era una fortificación natural. Wellington visitó el lugar 2 veces antes de que empezara la batalla, supervisando personalmente los refuerzos. ¿Qué medidas tomaron los hombres de Wellington para defender Hougoumont? Necesitaron montar plataformas a todo lo largo para disparar por encima de la muralla.
Aunque ya no quedan plataformas, aún es visible la prueba de otra medida defensiva. A lo largo de esta muralla hay troneras que podrían haber sido hechas por los miembros de infantería con sus bayonetas. Están a diferentes alturas y en este caso concreto, el soldado habría tenido que estar de rodillas para poder disparar por aquí. Mientras los franceses cargaban, debieron enfrentarse al fuego de la parte superior de la muralla y de las troneras. Fue cuestión de disparar a todos los uniformes azules. Todo francés que llegara aquí tendría que escalar este muro y se encontraría con una bayoneta en su garganta. Este era un obstáculo importante para los franceses. La elección de Wellington del campo de batalla, su liderazgo y el compromiso del ejército prusiano de Blücher fueron factores clave para la derrota del emperador francés. Pero ¿qué importancia tuvo la lucha por Hougoumont? Miles de soldados franceses fueron a un combate planeado como una operación menor. Si Wellington quería tener posibilidades de ganar la batalla, sería crucial que conservara la posición. ...18 de junio de 1815... Dos grandes ejércitos enfrentados en la batalla de Waterloo. Se arriesgaron miles de soldados franceses en el ataque a la fortaleza de Hougoumont. Esperaban encontrar poca resistencia. Pero los hombres del duque de Wellington mantuvieron la posición contra todo pronóstico. ¿Cómo lo consiguieron? Los detectives de este programa encargaron a un equipo de la Universidad de Salford, Inglaterra, el uso de las técnicas más novedosas para crear un modelo virtual de Hougoumont, un modo revolucionario de calcular la resistencia de esta fortificación. Kim Foster y el profesor George Heritage han llegado a Waterloo. Dirigirán dos equipos que reconstruirán un Hougoumont virtual a tamaño real, ladrillo a ladrillo. El escáner láser en 3 dimensiones puede capturar 3 millones de datos en cuestión de minutos. Es un modo revolucionario de escanear el paisaje. Podemos cubrir extensas zonas a gran velocidad. En este momento no hay disponible otro instrumento que nos permita hacer esto. George Heritage está construyendo una malla en 3 dimensiones sobre la que Foster aplicará las texturas y detalles de Hougoumont. Los datos del escáner en 3 dimensiones nos proporcionarán un esquema del enclave que después colorearemos. La atención a los detalles es primordial. Foster no solo recreará las texturas y materiales usados para construir Hougoumont, también tendrá en cuenta la hora del día, la época del año y el tiempo que hizo el día de la batalla. Aplicaremos las fotografías a este esquema y devolveremos la vida a este lugar. El modelo proporcionará una visión única de las tácticas defensivas de Wellington y los factores que hicieron de Hougoumont una fortaleza natural. Pero ¿cómo fueron amenazadas estas construcciones el día de la batalla? Las tropas francesas hicieron todo lo que pudieron por superar a los hombres de Wellington, que disparaban desde las murallas, ventanas y troneras, pero lo que necesitaban era potencia de fuego. Los franceses contaban con unos potentes y precisos cañones de 6 kilos. ¿Por qué Napoleón no hizo uso de ellos en Hougoumont? Los franceses deberían haber llevado 1 o 2 de sus cañones. Habrían abierto grandes brechas en las murallas y ya solo hubiera hecho falta la entrada de la infantería para que la batalla hubiera terminado. El grueso de la artillería francesa se desplegó por el lado oriental del campo de batalla. Los franceses usaron otro tipo de cañón, el howitzer. Más pequeño y ligero, los howitzer tenían una ventaja sobre los pesados cañones de 6 kilos. En unas instalaciones militares inglesas, el teniente coronel Simon West de la Artillería Real ha traído un howitzer para hacer pruebas de fuego.
Este es un howitzer del siglo XIX, como los que usaron el ejército de Wellington y los franceses. El howitzer era un arma muy versátil por su capacidad de disparar en ángulo elevado o bajo, lo que le permitía entablar combate con el enemigo en cualquier tipo de terreno. Hoy vamos a demostrar la versatilidad del howitzer disparando en una elevación similar a la empleada en Waterloo. ¿Campo de tiro despejado? Despejado. Listo. Fuego. ¡Fantástico! Es la primera vez que dispara en 150 años. La cámara de alta velocidad muestra la dirección del disparo cuando sale del cañón. Este pronunciado ángulo le permitió superar los obstáculos. Franceses e ingleses desplegaron howitzer en Hougoumont y ambos bandos se enfrentaron a un problema. Los soldados tenían que disparar por encima de las murallas y el bosque, hacia el sur del complejo, intentando alcanzar objetivos que no podían ver. Pero los británicos encontraron un modo de superar estas dificultades. West demuestra lo que hizo más efectivos a los howitzer de Wellington. El rifle funciona con el mismo principio que la artillería. Hace un solo disparo, en este caso una bala, sobre el objetivo. ¡Fantástico! La onda causada por la bala al chocar contra el objetivo de arcilla crea un orificio de proporciones considerables. Aunque el impacto es impresionante, queda limitado a una sola zona. Este fue el efecto provocado por un único disparo sobre las tropas enemigas. Los howitzer disparaban este tipo de proyectiles. Su interior estaba lleno de pólvora y un temporizador. Una vez disparado al aire, el proyectil estallaría y produciría grandes fragmentos. La granada de artillería fue usada por ambos bandos. Resultaba letal para todas las tropas cercanas. Pero los británicos habían desarrollado en secreto algo aún más mortífero. Había un subalterno de artillería llamado Henry Shrapnel que descubrió que si mezclaban bolas de metal con la pólvora dentro del proyectil, se conseguía un efecto adicional. Esta arma secreta tenía unos 15 años, y era secreta porque los franceses la desconocían. Los cartuchos contienen muchos perdigones pequeños. Cuando se dispara, produce un efecto similar a la metralla de las granadas de artillería británicas. Tenemos una profusión de impactos. Miren esto. Veamos el efecto que ha producido. Aunque esta demostración sea a pequeña escala, se puede ver el efecto. La metralla del howitzer se habría extendido sobre una zona enemiga más amplia y habría dado a la artillería real una ventaja para derrotar al ejército de Napoleón. La granada de artillería tuvo un devastador efecto sobre los franceses en Hougoumont. Dio a los hombres de Wellington la ventaja necesaria porque mataba a más soldados en una zona más extensa. Pero Napoleón no llegó a Waterloo para luchar en Hougoumont. Había ido para diezmar a los aliados. 8 cañones estaban a punto de descargar en el corazón de la línea de Wellington. La batalla principal estaba a punto de empezar. Las fuerzas del duque de Wellington querían lograr lo impensable: la derrota de Napoleón Bonaparte. Aunque el ejército francés era mayor y más experimentado, las tácticas del duque inglés y su fuerte liderazgo ampliaron sus posibilidades de victoria. 80 piezas de Napoleón abrieron fuego. Wellington no podía igualar a aquellos grandes cañones, pero tenía un arma que no formaba parte del arsenal francés: el mosquete rayado o rifle Baker. ¿Podría esta arma haber dado ventaja a Wellington?
El mayor Gordon Corrigan visita el Arenero, una pequeña zona en el centro de la línea de Wellington, donde se desplegaron 200 hombres del 95 de fusileros. Su labor no era permanecer en línea, sino hacer escaramuzas, trabajar en parejas, disparar, matar a oficiales y a gente que pasara las órdenes tácticas en el campo de batalla. El modo en que lo usaron no fue el único factor crucial a su favor. En un campo de tiro militar, el tirador John Jenkins demuestra la capacidad del rifle. El rifle Baker es un buen arma de infantería. Lo que lo hace especial es que tiene un alcance superior a los pesados mosquetes que se usaban en la época de Waterloo. ¿Qué tenía el diseño del rifle Baker que le daba ventaja sobre el mosquete francés? El rifle tiene un cañón rayado que imprime giro a la bala. Así, cuando el proyectil sale de la boca, en vez de ir dando tumbos, lo que provocaría una gran imprecisión y un corto alcance, se estabiliza en vuelo. Y así es mucho más preciso y puede hacer blanco a una distancia mayor. Jenkins dispara a objetivos que representan las distancias a las que habrían estado los soldados franceses desde la posición británica en Waterloo. El blanco más alejado está a 300 metros, más de 4 veces el alcance del mosquete francés. Jenkins alcanza el objetivo fácilmente. Armado así, el 95 de fusileros pudo hacer blanco a una considerable distancia y con relativa precisión. Los británicos pudieron empezar a disparar a los franceses antes de que lo hicieran ellos. Eso minó la moral de los de Napoleón. Si matas a los oficiales enemigos y a sus abanderados, ¿quién queda para dar las órdenes? En total, unos 4.000 soldados de Wellington usaron el Baker. La precisión del arma mejoró su capacidad de desbaratar el control de Napoleón sobre el campo de batalla y fue un factor decisivo a la hora de dar ventaja a los ingleses. En Hougoumont continuaba el ataque de distracción. Más de 10.000 franceses abrían fuego, superando a los británicos en 5-1. Pero la cadena de mando de Napoleón estaba fallando. Si hay una batalla que dependiera de la capacidad del atacante para desplegar armas pesadas, esa fue la de Hougoumont. No tenían un sistema que informara a Napoleón de lo que estaba pasando. Y aunque podían haber pasado la artillería por el bosque, no lo hicieron porque eran incompetentes. Esta incompetencia evitó que los franceses tomaran Hougoumont. Sin artillería efectiva, los soldados de Napoleón carecían de potencia de fuego para lanzar un ataque decisivo. Pero tenían más hombres y los árboles del sur les proporcionaban un abrigo que debería haber mejorado sus posibilidades de tomar esta posición clave. ¿Qué pasó? Estamos en el campo, al sur de la granja, probablemente en lo que fue el bosque original. Aquí ya no crecen árboles, pero el equipo de la Universidad de Salford sabe cómo crear una cobertura virtual de árboles. Una copia de un mapa original revela la extensión del bosque en la época de la batalla. Usaremos el láser para estudiar una zona algo más amplia. En el lado sur del complejo aún hay 3 árboles. ¿Estaban ahí en la época de la batalla? Foster y su colega Andy Hamilton estudian los árboles que quedan. La circunferencia de este árbol es de unos 6 metros, lo que significa que tiene unos 240 o 250 años. Ya debía ser un árbol importante en la época de Waterloo.
El 18 de julio, las tropas británicas disparaban a través de las troneras, por encima de las murallas y desde las ventanas de las edificaciones. Hoy todas las ventanas que dominaban el bosque están selladas. La única que queda está oculta tras la hiedra. En el interior de Hougoumont, el equipo de Salford obtiene una perspectiva única. La misma vista que tuvieron los soldados cuando disparaban al bosque hace casi 200 años. El láser traza la posición de los árboles que formarán los límites del bosque virtual. Hemos obtenido buenos detalles del jardín y ha recogido muy bien los árboles. Con el trabajo finalizado están listos para construir el modelo para un análisis experto. A media tarde el resultado de la batalla estaba en el aire. Wellington dirigía su mirada hacia el este cuando vio a sus aliados prusianos surgir de entre el humo. Blücher había prometido a Wellington que lucharía. La ocupación francesa de Prusia había forjado una historia de odio entre los dos países. Había viejas rencillas que resolver. Barrieron la zona en la que nos encontramos ahora. Se dirigieron al pueblo de Placenois, por allí, muy por detrás de las líneas de Napoleón. Si conseguían llegar, los franceses tendrían problemas. La llegada de los prusianos incrementó las fuerzas de Wellington de 70.000 a más de 170.000 hombres, casi el doble del ejército de Napoleón. Napoleón tuvo que retirar soldados del centro de la línea. Su cuerpo de reserva debió acudir al flanco derecho para combatir a las fuerzas prusianas. Las tropas francesas luchaban en tres frentes. En Hougoumont, en el centro de las líneas de Wellington, y con los prusianos en el flanco derecho de Napoleón. Fue un momento vital de la batalla, y el emperador ni siquiera estaba ahí para verlo. Napoleón y Wellington estaban inmersos en una batalla sangrienta y brutal. A media tarde Napoleón estaba agotado y abandonaba el campo de batalla. Volvió a su cuartel general y en el momento cumbre de la acción se fue a dormir. Su salud no estaba en el mejor momento aquel 18 de junio. El mariscal Ney, uno de los comandantes más experimentados del emperador, tomó el mando. Sin embargo, años de luchas en campañas napoleónicas también habían hecho mella en él. Sus opiniones eran cuestionables y su comportamiento errático. Ney veía todo esto, pero no podía ver detrás de mí. No veía lo que estaba ocurriendo y pensó que los británicos se retiraban. Las tácticas de Wellington daban sus frutos. Retrasó sus tropas para protegerlas detrás de una elevación. En ese punto, Ney cometió un error fatal. Ney se dirigió a uno de sus jefes de brigada de caballería y le dijo que tomara esa meseta. Ney se puso ante ellos, sacó su espada y dijo: «Adelante». Las cargas de caballería solían estar apoyadas por fuego de artillería. Eran un modo muy efectivo de romper la determinación de la infantería enemiga. La caballería proporciona velocidad, movilidad y efecto sorpresa a un ejército. Tiene capacidad para desbaratar al enemigo, para romper sus flancos y hacerle retroceder, para crear caos y destrucción. Pero la caballería no puede hacerlo sola, debe contar también con el apoyo del fuego de la artillería. Ney no esperó la ayuda de la artillería. Estaba desesperado por alcanzar la colina y atacar lo que creía que era el enemigo en retirada. Cuando llegaron a la cima, en vez de ver columnas de soldados en retirada, aterrados, corriendo desesperados en todas direcciones, vi a los británicos formados en escuadras. La escuadra era la formación en la que se colocaba la infantería cuando se veía amenazada por la caballería. Eran hombres hombro con hombro en 4 líneas con la primera arrodillada. La caballería francesa se enfrentaba de repente a un tablero de ajedrez de 13 batallones, cada uno con 400 soldados inmóviles y listos para recibirlos. ¿Tendría la caballería de Ney alguna posibilidad de romper las formaciones y ganar la batalla? ¿Cómo reaccionan los caballos cuando cargan contra escuadras de infantería?
En la escuela de adiestramiento de caballos, el experto Alan Larsen investiga cómo las condiciones de batalla afectaron al comportamiento de los caballos en Waterloo. Un caballo es un animal de manada, por instinto. Y eso es absolutamente esencial para una carga de caballería eficaz. Es la psicología gregaria de los caballos lo que les hace continuar siempre adelante. Media tonelada de hombre y montura, lanzada al galope, forman un arma muy eficaz. ¿Cómo afectó el entorno de Waterloo al rendimiento de la caballería? Era un terreno bueno para la caballería. Suaves pendientes, sin ríos, sin grandes bosques ni auténticos obstáculos geográficos. El mariscal Ney mandaba 9.000 jinetes. Las condiciones eran buenas, pero la carga fracasó. Larsen reúne a un equipo de expertos de caballería para investigar qué ocurrió. Intentamos recrear las dificultades a las que se enfrentó la caballería francesa cuando atacaron la colina. La intención de todas las unidades a caballo en las guerras napoleónicas era desplegar el máximo número de hombres y animales en una línea lo más cerrada posible y atacar a sus oponentes. Estos son nuestros soldados de caballería napoleónicos. Harán todo el camino hasta aquí y atacarán a la escuadra de allí. Las pacas de heno son el equivalente en altura a las escuadras de Waterloo y las lanzas representan las bayonetas que habrían defendido a los soldados. Tenemos el suelo plagado de obstáculos. Representan muertos, caballos y hombres. Larsen lleva una minicámara para grabar todos los movimientos de la carga desde el punto de vista del jinete. Los obstáculos rompen la formación y reducen la velocidad de los caballos. Los jinetes intentaron abrirse paso a través de un paisaje lleno de escuadras británicas, encajonados entre cañones y soldados. Esas intensas cargas de caballería, en muchos casos, terminaban al trote o incluso al paso. A poca velocidad, hay pocas posibilidades de que los caballos rompan la férrea formación de los soldados. ¿Qué pasaría si los caballos cargaran contra la escuadra a galope tendido? Para la segunda parte de la prueba, quitaremos los obstáculos. Vamos a facilitarles la llegada y veremos qué pasa cuando esa línea de caballería llegue a la escuadra del otro extremo. Larsen y sus hombres demuestran que incluso con una llegada perfecta, los caballos no rompen la escuadra. ¿Podría la psicología gregaria de los caballos haber evitado que entraran? En la naturaleza de la mayoría de los caballos no está el pasar sobre los seres humanos. Especialmente si esos seres formaran 2 o 3 líneas de feroces británicos gritando, lanzando insultos y juramentos y acuchillándote con bayonetas. A menos que rompiera las escuadras, la caballería de Ney no podría tomar la cresta. Y la caballería francesa tenía un problema añadido. El profesor Laurent Bock hace un estudio del suelo del campo de batalla. Comparando el tipo de suelo de la cima de Wellington con la posición francesa en el fondo del valle, Bock pretende comprender cómo afectaron a los caballos las condiciones del campo de batalla. El suelo de esta zona está formado por arena, arcilla y limo. Eso significa que se deshace cuando se seca. Y también que es pegajoso cuando se moja. Hubo una lluvia torrencial la noche previa a la batalla. Con lluvia reciente, las condiciones del suelo son similares a las de aquel 18 de junio de 1815.
Incluso después de una intensa lluvia, la posición de Wellington se secaría mucho antes. El exceso de agua bajaría por la pendiente y se acumularía en el pequeño valle. Los ejemplos de Bock demuestran que el suelo de la posición de Wellington se recuperaría rápidamente. ¿Cómo actúa este suelo en comparación con el de la posición francesa en el fondo del valle? Bock baja la colina hasta el lugar que ocuparía la caballería de Ney. El suelo está oscuro. Tiene un color grisáceo, probablemente debido a la acumulación de agua. Hay un exceso de agua. Me estoy hundiendo. Podemos imaginar lo que les ocurrió a soldados y caballería al cruzar este campo en condiciones probablemente mucho peores. Debió ser muy difícil. Las pruebas de Bock demuestran que las condiciones del suelo en el campo de batalla favorecieron a Wellington. Pero Napoleón había retrasado su ataque varias horas. Quiso dar al suelo la oportunidad de secarse. ¿Habría mejorado este retraso las condiciones para los franceses? Si Napoleón esperó 2 o 3 horas antes de que comenzara la batalla pensando que el suelo se secaría, me temo que cometió un gran error. Lo mínimo son 3 o 4 días. El retraso de Napoleón no marcó la diferencia. El campo de batalla era un lodazal lleno de cadáveres de caballos y hombres. Tras 12 cargas, Ney se retiró. No había forma de que su caballería rompiera el ejército de Wellington. 7 horas de épica lucha y los hombres de Wellington habían ganado la partida. Pero eso no era el fin. La fracasada carga de la caballería de Ney fue un duro golpe para Napoleón. Pero los franceses aún tenían un rayo de esperanza. Habían logrado un gran avance tomando la granja de la Jaye-Saint, cerca del centro del campo de batalla. Si tomaban también la fortaleza de Hougoumont, podrían traspasar las líneas de Wellington y atacarle por ambos flancos. ¿Era una posibilidad realista? Este es el escáner en primer plano. En la Universidad de Salford, el equipo da los últimos toques al modelo de realidad virtual de Hougoumont. Aquí habría empezado el bosque y aquí es donde King tendría que volver a ponerlo. Este modelo arrojará una nueva luz sobre la importancia de esta batalla. ¿Podría Hougoumont garantizar la victoria a Wellington? Aquí arriba es donde va a estar el bosque. Y ahora vamos a poner diferentes tipos de árboles. Con el modelo de realidad virtual acabado, es hora de hacer una prueba. El exsoldado de infantería Jonathan Gillespie Payne ha prestado servicio en la Guerra del Golfo, en Ruanda y Bosnia. Ha inspeccionado Hougoumont en busca de pruebas de fortificaciones. Por último, las gafas. Gracias. Aporta su experiencia en el entorno virtual automatizado, unas instalaciones vanguardistas que darán vida a los datos recogidos por el láser en 3 dimensiones. Gillespie Payne pretende comprender la realidad de la experiencia de las tropas francesas y británicas. Acabo de entrar en el bosque del sur de Hougoumont, desde el lado francés. Los soldados franceses habrían estado muy desorientados, especialmente por el ruido, el humo y los heridos a su alrededor. El mundo virtual le proporciona a Gillespie Payne una visión única de la geografía de la zona, pero no solo al nivel del suelo. Puede volar sobre las copas de los árboles para reconocer el terreno. Este bosque es mucho más frondoso de lo que pensaba. La artillería no podría haberlo cruzado de ninguna forma. Ahora veo cómo Hougoumont estaba más cerca de las líneas francesas. Supongo que eso hizo sentirse a los defensores un poco más expuestos. Es una fortificación demasiado grande para que los franceses la atacaran. A primera hora de la noche, el asalto a la guarnición de Hougoumont se debilitaba. Gillespie Payne regresa al suelo, usando el modelo para descubrir por qué fracasó el ataque francés. No veo escondites posibles. Da un poco de miedo.
Los franceses no pudieron esconderse en ningún sitio. Ahora me dirijo hacia la puerta sur y estoy bajo el fuego. Aquí debió ocurrir lo peor, porque me están disparando desde arriba, desde ese muro de ahí. Estoy expuesto. Me consideraría muy afortunado si no me dieran en esta fase. Tengo una gran puerta delante de mí que no puedo romper. Mi única opción real es ese muro de ahí. Me acerco, pero hay soldados de infantería con bayonetas que me atacarán en cuanto puedan. Es hora de que Gillespie Payne vea las cosas desde el punto de vista británico. Obtiene una visión única desde el interior de la alquería. Es una zona dominante. Puede cubrir toda el área. En el jardín cuenta con la ventaja psicológica de estar tras el muro, un claro beneficio para los defensores británicos. Iba pasando el día. Y cuantos más ataques hacia los franceses, más desmoralizados debían estar, porque el terreno se iba llenando de muertos. El modelo revela que los hombres de Wellington concentraron el fuego en el espacio entre los árboles y los muros. 5.000 soldados franceses murieron en este campo de batalla. Para el duque fue crucial conseguir la victoria en Hougoumont. El modelo de realidad virtual nos explica la formidable posición que tenían los ingleses para atacar a los franceses. Como antiguo soldado, me permite entrar en la mente de los hombres y tener una idea más o menos clara de lo que pasaron. Hougoumont se había convertido en una batalla dentro de otra. Fue un asalto desesperado que dejó al ejército francés sin hombres ni armas. Napoleón tenía una última esperanza. Tenía en reserva a los soldados más experimentados, la Guardia Imperial. Napoleón confiaba en que la Guardia Imperial fuera la reserva final que consiguiera la derrota del ejército enemigo. En la batalla de Waterloo, Napoleón estuvo en una posición que ya había estado y que consistía en depender de la Guardia Imperial para su supervivencia. La guardia de Napoleón subió a la colina. Cuando se acercaron a la cima, se enfrentaron a una lluvia de fuego de mosquetes. Lo tenían muy difícil. Cuando Wellington vio que la Guardia Imperial se retiraba, supo que la batalla estaba ganada. Agitó su sombrero al aire y ordenó avanzar a sus tropas. Había derrotado a los franceses. La batalla de Waterloo había terminado. La victoria de Wellington era total. Napoleón había luchado por toda Europa, pero nunca contra Wellington. Siempre lo había tratado con desprecio y subestimó lo que el duque era capaz de hacer en Waterloo. La elección de Wellington del campo de batalla, el modo en que desplegó sus tropas y su fe en los prusianos fue vital. Pero mantener Hougoumont marcó la diferencia entre la victoria y la derrota. Hougoumont fue la clave de Waterloo. Wellington afirmó después que fue aquí donde se ganó la batalla. Hougoumont no cayó. La orden del duque de mantener la posición hasta el final dio sus frutos y le otorgó ventaja sobre Napoleón. A las 10 de la noche, Wellington y Blücher se encontraron cerca del cuartel general de Napoleón. El escenario era una auténtica carnicería. Había 47.000 muertos y heridos. Fue la batalla más sangrienta de las guerras napoleónicas. Había llegado el momento de Wellington. Su carrera militar había alcanzado el punto culminante en el campo de batalla de Waterloo. Nadie hubiera resistido en esa posición sin Wellington. Los prusianos se habrían marchado de no haber estado Wellington. El resultado de Waterloo se le debe a Wellington. En mi opinión, no podría haber ocurrido con otro comandante.
Napoleón había considerado Waterloo una batalla fácil, pero subestimó a su enemigo. Fue una actitud que no solo le costó la victoria, sino que anunció el final de su trono y de su imperio.